Continuando con esta línea filosófica de la modernidad, después de haber hecho la introducción con algunas ideas muy precisas y muy concretas sobre lo que fue la revolución científica, el humanismo y la reforma protestante, ya tenemos algunas ideas generales, unos conceptos generales sobre lo que es este cambio de paradigma entre la Edad Media y el paso a la modernidad, donde claramente se supera la idea del hecho de la fe, del hecho teológico en cuanto a Dios, y se traslada a un hecho mucho más antropológico y por excelencia racional. En efecto, vamos a tener en este debate dos paradigmas o dos caminos, dos vías para explicar los fenómenos que acontecieron en el marco de la modernidad. Y si bien son el racionalismo, la razón como el centro de todos, el logos, esta que floreció en aquella época del siglo de las luces, y la otra vía es el empirismo, es decir, la experiencia basada en los sentidos como un canal, como un medio para explicar los fenómenos de su momento. Ya no es razón y fe, sino es razón y experiencia. Y les traigo aquí a colación una afirmación aristotélica que fue tomada también en la modernidad, que dice que no hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Esto nos lleva a pensar que la filosofía ha desarrollado un proceso cíclico, quiere decir que ha sido un eterno retorno. Leibniz hablaría de las mónadas como una espiral. La filosofía va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, girando en torno a las mismas problemáticas, haciendo reflexiones sobre unos problemas en particular, pero desde diferentes perspectivas y contextos. Aquí les voy a dejar en esa presentación dos esquemas como para que contextualicemos de una manera mucho más amplia el concepto de racionalismo y el concepto de empirismo. Esa presentación les queda también en su aula virtual. Observemos entonces. El racionalismo propiamente inició con Guillermo de Ockham al finalizar la Edad Media, aquel periodo que se entiende como de decadencia. Quiere decir que Guillermo de Ockham, siendo un filósofo en el contexto medieval, ya empieza a sentar las bases o a dar las primeras ideas sobre lo que iba a ser la modernidad. Como quien dice, Guillermo de Ockham, filósofo medieval, pensó en la modernidad desde el contexto medieval, en cuanto que los problemas que en su momento circulaban los contextualizó más desde la vía de la razón que por el acto de fe o la escolástica, que era lo que se desarrollaba en su momento. De modo que preparó, allanó el camino en vía a la razón. Más adelante, Descartes, con el método, el discurso del método, y con el res cogitans ergo sum, con la duda metódica, con lo que le dio pie y origen al método científico, pues va a ser el punto de partida, va a ser la piedra angular definitiva y definitoria, en la cual la razón efectivamente va a ser el centro de toda la explicación de todos los fenómenos que se desarrollaban en la modernidad, donde ya se supera el acto de fe. Y es por ello que la razón es la que intenta y empieza a tener protagonismo en cada una de las explicaciones de los problemas que estaban aconteciendo, y además porque iban a empezar a responder a las necesidades que en su momento tenía la sociedad y el hombre. Si bien conocemos en historia que la Edad Media fue un periodo en el que se estancó la sociedad, entre comillas, esta no permitió que se avanzara porque
todo se desarrollaba por el acto de fe. Y tenemos claro que no todo se soluciona en la sociedad, no todas las necesidades se satisfacen por el acto de fe. Es menester echarle mano, hacer uso de la razón. Muy bien, muy profético, muy sabio, San Agustín en el contexto medieval decía que no basta con la fe para explicar o para darle sentido a la vida, es urgente hacer uso de la razón, pero tampoco es, indispensable la razón para explicarlo o darle sentido a la vida, como pasa en la modernidad. Agustín de Hipona dice que entre las dos se estrechan, se complementan y con ellas se explican y se le da sentido al mundo. Y de ahí sale su afirmación que es necesario entender para creer y creer para entender. De modo que aquí todo va a girar en torno a la luz máxima, que en este caso va a ser el logos, la razón. Esa expresión de racionalismo entonces es la que va a definir una actitud en la cual todos los seres humanos se van a encaminar y por ende se van a desarrollar todos los avances y todos los procesos, tanto científicos que conocemos, tanto filosóficos, que la filosofía viene a emerger, de surgir de una manera trascendental, tanto a lo artístico, tanto lo cultural, lo educativo, porque nace también las escuelas por aquel contexto. Entonces, basado en la razón, se crea una serie de escuelas filosóficas, una serie de corrientes, una serie de movimientos culturales y literarios, incluso artísticos, hasta el mismo hecho religioso. En el caso de la Iglesia Católica convocan el concilio de Trento, si no me falla la memoria, donde le da respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero, y a partir de allí la Iglesia empieza a tomar una actitud de modernidad. Quiere decir que empieza a superar esas ideas antiguas, esas ideas clásicas, medievales, determinadas por el contexto griego, por supuesto, y empieza a tomar una postura mucho más actuales. Y este concilio, es el que le da la respuesta de manera particular a la división de Martín Lutero, pero más que eso, es un concilio promovido para que la Iglesia se modernice. Luego, para el año 1942-43, la Iglesia, para el año 1963, no 43, la Iglesia con el Papa Pablo VI, y antes de él desde Juan Pablo I y con un poco ahí del Papa León XIII, ya se venía suscitando la posibilidad de dialogar un nuevo concilio donde la Iglesia fuera mucho más moderna, donde la Iglesia fuera mucho más actual, más humana, y esto pues se materializó por este año, por el 63, donde se convocó un concilio y la Iglesia de una manera mucho más radical superó una serie de tradiciones que venían desde más de 7-8 siglos y se acomodó a las circunstancias de la actualidad. ¿Listo? Entonces, el Papa Pablo VI, que pocos años después vino a Colombia, él fue el que materializó y pensó de una manera mucho más moderna. Entonces, el racionalismo como corriente filosófica, como movimiento literario, como movimiento artístico, también determinó no solo los factores científicos y educativos, sino también el hecho religioso y, en este caso, el acontecer del catolicismo. Algunas características importantes que resaltar. La primera es que la razón se constituye como el punto de partida para explicar los fenómenos de la sociedad, y es en la única vía en la que se va a depositar la confianza humana para entender y darle sentido al mundo. En efecto, se constituye esta como la manera exclusiva
y casi que indispensable para que el hombre pueda llegar a conocer lo que es la verdad. Dicho en otras palabras, el conocimiento. El hombre en la Edad Media se sentía un poco aturdido, se sentía un poco muerto, ahogado, porque no lo dejaban ir más allá de lo dogmático, es decir, de creer. Y ya con la razón, con esa luz que se le abre, con esa nueva ilustración que le dan de la visión cósmica, pues va a tener un panorama mucho más amplio y mucho más ambicioso, porque ya tiene la libertad de pensar, de interpretar, de componer, de escribir, de acuerdo a su libre albedrío. Esta se opone y no se opone a la fe. Desde algunas corrientes sí se opone a la fe, eso hay que dejarlo claro. En el caso de Guillermo Federico Nietzsche, en el caso de Marx, en el caso de Gabriel Marcel, de Juan Jacobo Rousseau, pero en otras corrientes no se opone a la fe. Muestra algunas posturas críticas porque desafortunadamente la Iglesia en su momento actuó con unos intereses particulares y con unos intereses mucho más políticos que religiosos, y por eso había una oposición muy drástica, como la de Carlos Marx, como la de Engels, como la de Lenin. De modo que claro que sí hay una oposición radical a la fe, pero yo creo que desde otros ángulos no. Tampoco se oponía a los sentidos, es decir, como un camino también para encontrar la razón, a la imaginación, es decir, a los procesos mentales como son la fantasía, la reflexión, la especulación, a la pasión, ya que estos, pues, como bien lo enunciaba Descartes o desde la antigüedad Platón, nos pueden engañar. Quiere decir que lo que nos da lo empírico, los sentidos, no es realmente, no es objetivamente lo que estamos o lo que queremos contemplar, lo que queremos entender. Y la teoría del mito de la caverna nos explica perfectamente esto. Descartes hablaría de que los sentidos nos ponen a nosotros como en una especie de sueño, como una especie de vigilia, que lo que aparentemente estamos contemplando, lo que tenemos ahí en nuestra mente y creemos que lo estamos viviendo como en un sueño, una pesadilla, no lo es simplemente un proceso y un producto de la imaginación. Entonces a esto viene esta característica que, ojo, que los sentidos nos engañan. Si tiene usted claro y recuerda el mito de la teoría de la caverna de Platón, perfectamente va a entender a esta idea. Según el racionalismo, las ideas, el conocimiento, la episteme no provienen a través de los sentidos. Aquí no viene a tener aprobación aquella afirmación que no hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Desde la concepción racionalista, las ideas ya están en la mente de manera innata. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, desde el momento de su nacimiento, desde que se gesta en el vientre, aquel esperma que se une con este óvulo y desde ahí nace el concepto de hombre, no cuando da a luz. A partir de ahí ya hay una articulación, hay un ensamble genético donde ya en su raciocinio se le imprentan los conceptos, los paradigmas, las ideas, las categorías. Según los racionalistas, el hombre ya nace sabiendo, solo que lo que le implican en su proceso de desarrollo y crecimiento es que haga un proceso como de memoria, como de recordar, un proceso introspectivo, un proceso de ensimismamiento, de volver así y de recordar lo que ya hay. Y no depende el conocimiento ni se adquiere exclusivamente por vía de la experiencia, como si nos lo plantea la otra teoría. ¿Listo? Idea principal, el conocimiento ya viene impregnado en el hombre desde el momento del nacimiento. Los racionalistas, para dar validez a las ideas de que todo se fundamenta en el logos, en la razón, se apoyan en las ciencias como la filosofía, el método científico y el método matemático. Y aquí la filosofía viene a recobrar nuevamente un resplandor y un protagonismo como lo fue en la antigüedad, desde el periodo griego, desde los presocráticos.
y viene a ser la filosofía como esa luz, esa señal que va a empezar a enrutar, que va a empezar a mandar todas las señales, todas las indicaciones para que el hombre empiece a entender, a comprender este mundo tan complejo. Y las matemáticas también se ponen de lleno para explicar el mundo de una manera mucho más exacta, de una manera mucho más que no se preste para otro tipo de interpretaciones o de divagaciones, como pasa con la filosofía. Como principales exponentes de estos raciocinios, de estas ideas, está René Descartes, Spinoza, Leibniz y Malebranche. Junto al racionalismo, por supuesto, ya se estaban gestando las ideas del empirismo y pues van a mostrar, por supuesto, una postura contraria. Bueno, el empirismo, todo lo contrario al racionalismo, es todo lo contrario a lo que he venido exponiendo en las ideas anteriores. Y es que quien va a ejecutar, quien va a dar el camino, la ruta para encontrar el conocimiento o la verdad, no es la razón, no es el logos, es la experiencia. Y está fundamentada en los sentidos. De modo que el empirismo, para Luke, para George, para David Hume, va a ser la plena confianza para conocer, para saber. Y ellos se van a apoyar en la posibilidad de Parménides en la antigüedad, que efectivamente todo lo que hay en la razón, en el conocimiento, en los conceptos, en las categorías, es porque antes ha pasado por los sentidos. Todo lo que tenemos en nuestra mente no ha llegado de manera innata desde el nacimiento. Nosotros nacemos con la mente en blanco. Nuestra mente nace como una tabula rasa, como está esta pared blanca, pero en la medida en que hacemos, en que crecemos, en que nos vamos desarrollando en cada uno de los procesos evolutivos desde nuestra niñez, infancia, preadolescencia, adolescencia, adolescencia adulta, luego viene la adultez, en todos los procesos hasta que el hombre florece y luego decae, es decir, muere, ha sido un proceso de aprendizaje. Y si ese aprendizaje se desarrolla, pues a partir de ahí se crean los conceptos y los arquetipos y las ideas. Pensando un poco en el contexto latinoamericano, por el 70, Facundo Cabral en Argentina bien exponía que de la cuna a la tumba hay una escuela. Quiere decir que toda la vida del ser humano es un proceso de aprendizaje. Y Facundo Cabral habla de que lo que llamas errores no son errores, son lecciones, son grandes aprendizajes para el ser humano. Entonces, cerrando ese paréntesis desde la perspectiva latinoamericana, el empirismo es justamente aquella escuela, aquel proceso que le permite al hombre aprender a través de las mismas experiencias y apoyado con los sentidos. Entonces, en términos más generales, la experiencia es la que origina el conocimiento en el ser humano y, por supuesto, critica la razón como única vía y como exclusivamente el camino que nos da para entender las cosas y la delimita. Sus máximos representantes, Luke, repito, George, David Hume, entre otros, y en otro espacio, bueno, les voy a dejar a estos autores, igual que los racionalistas, para que profundicemos en alguno de ellos. Esta postura entonces ha sido no solamente expuesta para la modernidad, sino que en otros contextos como la antigüedad, por eso les hablo mucho de Parménides, ya se estaban sentando algunas bases para entender que el empirismo era un camino para llegar al conocimiento. Entonces, desde la antigüedad ya se hablaba desde Aristóteles, desde Epicuro, desde Santo Tomás, desde Guillermo de Ockham en el contexto medieval y desde Bacon en el Renacimiento. Características del empirismo. La experiencia es exclusivamente el único camino, el único
paso para tener el conocimiento. Ya les hablaba del ejemplo de Facundo Cabral. Y esto implica que se desarrollen procesos de metafísica y de ontología, en tanto que el hombre vaya más allá de lo que está viviendo, vaya más allá de lo que está experimentando, vaya más allá de sus fenómenos, es decir, que sea un poco más trascendental, que sea un poco más metafenoménico, que trascienda en los fenómenos. Los empiristas rotundamente van a negar y no van a suscitar la posibilidad de que el conocimiento se genere de manera innata, es decir, desde el nacimiento, como lo sostienen los racionalistas. Para los empiristas, la mente, desde el nacimiento o desde que el hombre da luz, viene vacía, es un objeto vacío, y que éste se va llenando a través de los procesos de aprendizaje. En cada una de las etapas, desde que el niño empieza a dar sus primeros pasos, aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a escribir, la escuela es la herramienta fundamental para que desarrolle cada uno de esos procesos. Entonces, nace como una tabula rasa, con la mente en blanco. En la medida en que éste nace, en que éste crece, florece y muere, pues se le impregnan las ideas. Y la razón, pues allí está limitada en ese proceso, porque la que viene a permear exclusivamente va a ser la experiencia. Entonces, el método por excelencia del empirismo es el inductivo, y en el método racionalista es el deductivo. Son los dos caminos para hallar el conocimiento. Las hipótesis no pueden ser corroboradas, no pueden ser contrastadas a través de la experiencia, como sí pasa con el método racionalista. Desde esta posibilidad se plantea que el conocimiento se adquiere a través de la observación, a través de la experimentación, y no exclusivamente a través del acercamiento a textos, a conceptos, a corrientes, a escuelas, a teorías, que para adquirir conocimiento basta que usted vaya, busque un libro o entre a una página y lea un artículo. No, desde el empirismo el conocimiento se da a través también de la observación, a través de la vivencia diaria, a través de la contemplación del mundo que lo rodea y la interacción con él. Y se van formando ideas, arquetipos, y no exclusivamente tiene que ser asistiendo a una facultad a tomar una serie de lecturas y de libros. Cierro entonces esta presentación con la misma afirmación con la que empecé. No hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Los invito a que observen este esquema y el otro. Van a estar publicados en Classroom para que profundicen y amplíen un poco más su conocimiento. Muchas gracias.